más poblada es la ciudad de Teherán, ubicada al norte del país. Otras ciudades importantes son Esfahán, ubicada en el centro del país, y Mashhad, al noreste de Irán, en la provincia de Jorasán Razavi. Número 2. Irán, regiones y paisajes. Irán tiene una rica diversidad geográfica que influye en su clima, paisaje y biodiversidad. Sus principales características geográficas son las altas montañas que rodean por los 4 puntos cardinales, desiertos y mesetas ubicados en el centro del país. Algunos lo han explicado asemejando la geografía de Irán con extensos desiertos y mesetas en su interior, circundadas por cadenas de miles de montañas que las enmarcan. En el centro del país, como ya hemos mencionado, encontramos una meseta ondulada con climas continentales. Quizá el animal más emblemático de esta región es el guepardo asiático. Además, es el lugar de la capital de Irán, Teherán, así como las ciudades históricas de Esfahán y Shiraz. Mientras que el norte está dominado por las montañas Elburz, que se extienden a lo largo de la costa del mar Caspio. Las montañas son un destino popular para los excursionistas, escaladores y esquiadores, además de ser el hogar de especies como el leopardo persa y la cabra salvaje de Zohar. En esta región también se encuentra el lago Urmia, el lago salado más grande de Oriente Medio. En el sureste de la meseta central de Irán se encuentra el extenso desierto de arena y rocas de Lut, 51.000 kilómetros cuadrados de uno de los desiertos más calurosos y áridos del mundo, con temperaturas que fácilmente superan los 50 grados centígrados bajo la sombra. El oeste está dominado por la cordillera de los Agros. Estas montañas son un importante refugio para la vida silvestre, como osos, leopardos y gacelas, mientras que el este es una meseta montañosa con climas secos y fríos. Es el hogar del monte Damavand, el pico más alto de Irán, con más de 5.000 metros de altura, siendo el volcán más alto del continente asiático. Número 3. Teherán y sus alrededores. Teherán, ubicada en una meseta de 1.200 metros sobre el nivel del mar, al pie de la vertiente sur de la cordillera de los montes Elburz, en el norte de Irán, y con una población de más de 12 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de Irán y una de las más extensas del Medio Oriente. Teherán es la capital de Irán desde 1795, alberga el gobierno iraní y es un importante centro comercial, financiero e industrial a nivel regional. Teherán es una fusión de influencias históricas persas con la modernidad y posee varios sitios de interés, entre ellos el Palacio Golestán, conocido por su arquitectura impresionante y su importancia histórica, considerado un patrimonio de la humanidad. La Torre Milad, una de las torres de telecomunicaciones más altas del mundo y un hito arquitectónico de la ciudad. El Gran Bazar de Teherán, que ofrece una experiencia única, con productos que van desde las famosas alfombras persas hasta joyería y artesanías. La Torre Azadi, un símbolo contemporáneo de la ciudad, construida en 1971 para conmemorar el 2500 aniversario del establecimiento del Imperio Persa. Con sus 45 metros de altura y 8 metros de anchura, está hecha de mármol blanco de la región de Isfahán. Su diseño es una mezcla de arquitectura sasánida e islámica. El Museo Nacional de Irán, con más de 3.000 objetos, es una de las mayores colecciones de objetos históricos y arqueológicos del Medio Oriente y Asia Central. El complejo Shah-Abad, construido en la década de 1860 como un complejo real y que actualmente acoge diferentes museos, jardines, fuentes y es un lugar de actividades recreativas y sociales en la ciudad. El metro de Teherán, que con un movimiento de 2 millones de pasajeros por día, es considerado el más extenso del Medio Oriente.
A unos 150 kilómetros al sur de Teherán se encuentra la ciudad de Qom. Al ser sede de uno de los lugares de culto más importantes en Irán, el santuario de Hazrate Masune es considerada una ciudad sagrada. Esto la convierte en el principal centro de peregrinación para los chiitas en Irán, de donde recibe alrededor de 20 millones de peregrinos al año. Número 4. Así se vive en Irán. Si te preguntas qué significa el nombre Irán, la respuesta corta es que en tiempos de la antigua Persia, la región del imperio era llamada Ariana por los persas, que significa tierra de los arios. Aunque el país había sido conocido por siglos como Persia en Occidente, en 1935 el Shah Reza Pahlavi solicitó internacionalmente referirse a Persia con el nombre nativo de Irán, para reforzar y distinguir la identidad nacional de los persas. La vida en Irán es compleja y diversa, con una mezcla de tradiciones antiguas y modernidad. Es importante entender que existen varias costumbres en Irán que difieren con las costumbres occidentales. Por ejemplo, el levantar el dedo pulgar es ofensivo y considerado una mala señal que expresa desprecio, burla o desafío. Sonarse en público puede ser muy ofensivo al ser un acto considerado como impuro y grosero hacia las demás personas presentes. También en Irán, el Año Nuevo nunca coincide con el Año Nuevo de Occidente. En Irán se ha utilizado por más de 2500 años el calendario persa y el Año Nuevo se celebra el primer día de primavera, que coincide con el equinoccio de primavera. En el calendario halali, el fin de semana y días de descanso son los jueves y viernes, y el día viernes, que equivale al día domingo en el occidente, la mayoría de negocios están cerrados. La vida familiar en Irán es extremadamente importante y las relaciones suelen ser fuertes y multigeneracionales. Hablando del deporte, el fútbol es el deporte favorito y más popular en todo el país. Los iraníes aman el fútbol. Sin embargo, existen otros deportes populares en el país. Como dato curioso, se cree que el polo tiene su origen en Irán, donde con el nombre de Chogan se ha practicado por miles de años. Se dice que el polo era el deporte favorito de Darío el Grande. Número 5. Persépolis. Situada en las llanuras de Marafdasht, rodeada por las montañas del sur de Zagros, de la meseta iraní, a unos 60 kilómetros al norte de Shiraz, se encuentra probablemente la atracción más famosa y conocida de Irán en todo el mundo, Persépolis, o la ciudad de los persas, pues más que en ningún otro lugar antiguo de Irán, encarna toda la gloria y la desaparición del imperio persa, uno de los imperios más grandes de la antigüedad, con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde el valle del Nilo en Egipto hasta las orillas del río Indo en la India, gobernando alrededor de 50 millones de personas, para aquella época un tercio de la población mundial. Esta antigua capital del imperio aqueménida, construida en el siglo VI a.C., fue gobernada por varios reyes aqueménidas durante más de 150 años, pero su época más próspera fue la de Darío el Grande. Aunque fue saqueada e incendiada por Alejandro Magno, te sorprenderás ver las majestuosas ruinas que reflejan la riqueza y el poderío de la antigua Persia. Los imponentes palacios, las terrazas monumentales y los relieves tallados en piedra te transportan a una época de esplendor y magnificencia. Una de las estructuras más emblemáticas de Persépolis es el imponente Apadana, o el Salón de Audiencias, construido por Darío el Grande y ampliado por Jerjes I. Esta estructura colosal, con sus 72 columnas macizas de 20 metros de altura, podía albergar a más de 10.000 invitados. Sus imponentes columnas y relieves esculpidos son un testimonio del arte y la ingeniería persa. Además, el Palacio Táchara,
también conocido como el Palacio de las 100 Columnas y la Puerta de todas las Naciones, una entrada ceremonial decorada con relieves que representan a delegaciones de las diferentes naciones del imperio. Número 6. La gente de Irán. Los iraníes, conocidos como persas, no son árabes como la mayoría de los pueblos del Medio Oriente. Por tanto, su lengua materna o lengua oficial es el persa o farsi y no el árabe. Pero Irán es un país multiétnico, con una variedad de grupos étnicos y minorías religiosas que coexisten en armonía. En Irán se distinguen tres grupos distintos, todos ellos pertenecientes a la rama aria de la familia de los pueblos indoeuropeos. Más del 90% de la población pertenece a una de estas tres categorías, pero el grupo étnico más predominante y numeroso es el persa, que representa aproximadamente el 60% de la población. Al mismo tiempo, Irán ha sido siempre el lugar de muchos grupos étnicos que aún viven en el país. Van desde los turcomanos altaicos del noreste hasta los baluchis de piel más oscura del sureste, que contribuyen a la diversidad cultural del país. Dicho fenómeno podemos observarlo en algunas de las ciudades y provincias que han experimentado un fenomenal auge económico durante las últimas décadas, donde se han reunido gentes de todas las partes del país viviendo en perfecta armonía y donde podemos observar la mezcla de idiomas que existen en el país, con el 60% de la población que habla el persa, mientras que el 18% habla dialectos azerbaiyanos y túrquicos, donde también un 10% de las personas hablan el kurdo y solo el 2% de los iraníes hablan el árabe. Otra característica importante de los iraníes es que poseen un sistema social especial conocido como ta'aruf, una palabra persa que designa una práctica cultural única de cortesía y etiqueta social. Por ejemplo, según el ta'aruf, siempre hay que rechazar educadamente algo cuando te lo ofrecen, hasta que la persona que te lo ofrece insista. Los iraníes también tienden a protestar por los cumplidos y a menospreciar sus propios logros. Según el sistema de ta'aruf, si alguna vez visitas la casa de una familia iraní, debes llegar puntual, llevar un regalo y saludar a cada persona individualmente, empezando por los de mayor edad. Número 7. Shiraz, una de las ciudades más agradables y acogedoras de Irán, llamada la Ciudad de las Rosas, es conocida por su larga y rica historia, la amabilidad y la actitud relajada de sus habitantes. Como cuna de la civilización persa, Shiraz ha sido el hogar de poetas, filósofos y reyes a lo largo de los siglos. De ahí el refrán iraní: Esfahan para la cabeza, pero Shiraz para el corazón. Sus monumentos históricos y sitios arqueológicos ofrecen una ventana a su glorioso pasado. La ciudad cuenta con una excelente universidad que cada año inunda sus calles con una atractiva oleada de jóvenes iraníes, educados y amables, que aportan la verdadera energía que impulsa esta ciudad. Shiraz es también famosa por sus hermosos jardines, que son verdaderos oasis de paz y belleza, con sus fuentes, canales de agua y exuberante vegetación. Así también la ciudad está salpicada de impresionantes mezquitas, mausoleos y palacios que reflejan la grandeza arquitectónica de la antigua Persia. La mezquita Nasir al-Mulk, una mezquita del siglo XIX que es conocida por sus coloridos vitrales. La mezquita Bakir, conocida como la mezquita rosa, debido a su impresionante fachada cubierta con azulejos rosa y otros colores vibrantes. La mezquita Shah Cheragh, la tumba de Hafez, uno de los poetas más famosos de Irán. El mausoleo de Saadi, otro poeta famoso del país. Y el castillo de Karim Khan, un castillo del siglo XVIII que fue construido por el gobernante Karim Khan San. Son solo algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Pero la región también es conocida por poseer una larga tradición vinícola desde tiempos antiguos. La ciudad fue un importante centro de producción de vino durante el Imperio Persa.
Aquí se resguardaba el más exclusivo vino para los reyes persas. Shiraz es conocida por ser el lugar de origen de la uva Syrah, una de las variedades más famosas y ampliamente cultivadas en todo el mundo. La ciudad alberga muchos viñedos y bodegas y es un destino popular para los amantes del vino. Número 8. La ruta de Kashan a Esfahán, una de las rutas más célebres e históricas de Irán, conocida desde tiempos antiguos por su hermoso y solitario desierto, y donde, según la tradición, Kashan fue el lugar desde donde partieron los sabios del oriente hacia Belén a conocer al rey de los judíos que había de nacer. La ciudad más tarde fue conocida por ser un lugar célebre durante la Ruta de la Seda, pues era un centro del comercio por su producción de cobre, de cerámica de alta calidad y por su fabricación de costosas sedas y alfombras. La ciudad también es conocida por su arquitectura tradicional persa, que destaca por sus hermosos patios, casas históricas y sus baños públicos ornamentados, como los baños del sultán Amir Aman, que datan del siglo XVI y que destacan con su impresionante arquitectura de cúpulas y sus intrincados azulejos. Además, los visitantes pueden explorar antiguas casas históricas de una extraordinaria arquitectura, como la casa Tabatabaei y la casa Burujerdi, que muestran la riqueza y el esplendor de la vida en la Persia del siglo XVIII y XIX. Si seguimos nuestro recorrido por el inhóspito desierto de Maranham, considerado uno de los desiertos más bellos del país, llegamos a la ciudad de Esfahán, un lugar sencillamente extraordinario, donde existe una mezcla tan armoniosa de modernidad e historia. Esfahán es conocida como la mitad del mundo en persa, pues fue la capital del imperio durante siglos y un importante centro cultural durante la Edad Media. La ciudad posee muchos monumentos históricos y culturales que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, la mayoría de ellos en la Plaza Nakshe Jahan o Plaza de Imam, uno de sus lugares más emblemáticos y una de las plazas más grandes y antiguas del mundo, rodeada por majestuosos edificios históricos como la Mezquita Shah o Mezquita del Imam, una obra maestra de la arquitectura islámica con su impresionante cúpula azul y sus intrincados azulejos. La Mezquita Sheikh Lotfollah, así también el Palacio Ali Kapu, residencia de los reyes safávidas, y el Gran Bazar de Esfahán, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo. El bazar es un laberinto de calles y tiendas y es conocido a nivel internacional por la venta de todo tipo de productos, especialmente por sus alfombras persas. Número 9. El arte en Irán. La cultura iraní tiene una historia milenaria que se remonta a la antigua Persia, con influencias de diversas civilizaciones que han dejado su huella en el país a lo largo de los siglos. Esta riqueza cultural se refleja en su arquitectura, siendo una manifestación impresionante de la rica historia cultural del país. Desde las antiguas ruinas de Persépolis hasta las majestuosas mezquitas, palacios y jardines de sus ciudades, mostrando la gran influencia del arte islámico en el país, especialmente después de la conquista árabe en el siglo VII. Irán también es conocido por su cerámica y azulejos intrincadamente decorados que se utilizan para embellecer edificios, mezquitas y palacios. Los azulejos persas suelen presentar diseños geométricos y florales, así como caligrafía islámica, y se destacan por su vibrante paleta de colores y su meticulosa artesanía. ¿Y qué decir de sus alfombras persas, famosas en todo el mundo por su belleza y calidad artesanal? Tejidas a mano con lana o seda, estas alfombras se inspiran en motivos naturales o en intrincados diseños geométricos. Además, la poesía persa es una de las formas más veneradas de expresión artística en Irán. Con una tradición que se remonta a más de 1000 años, Irán ha producido a algunos de los poetas más destacados de la historia. Finalmente, la música tradicional de Irán, también conocida como música clásica persa,
caracterizada por sus complejos sistemas de escalas y ritmos, así como por la variedad de instrumentos musicales que tienen un papel único en la creación de la rica textura musical persa. Entre ellos podemos mencionar al setar, un instrumento de cuerda, el kamanché o violín persa y el tombak, un tambor de mano. Número 10. La ruta de Yazd a Sajedan. En el centro del país, en el desierto de Dashte Kabir, se encuentra una joya histórica de Irán, la ciudad de Yazd, fundada alrededor de hace más de 3000 años. Yazd es conocida por su arquitectura tradicional persa, que incluye complejos como el de Amir Chakmak, un complejo del siglo XV. Yazd fue un centro importante de antiguas rutas comerciales y su casco histórico está reconocido como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad también es famosa por ser un centro del zoroastrismo, una antigua religión que se originó en Persia hace unos 3500 años aproximadamente. Fue la religión dominante antes de la conquista musulmana y entre sus características se encuentra la adoración del sol. En los alrededores de Yazd existen pequeñas villas como Sarf, en Agda Ardakan, en el que la arquitectura color terracota parece perderse en el desierto y donde el cultivo de la granada en sus alrededores embellecen el lugar. A unos 360 kilómetros al sureste de Yazd se encuentra la gran ciudad de Kermán, una ciudad fascinante con una rica historia y cultura. Ahí se encuentra el Bazar de Kermán, uno de los más grandes y antiguos de Oriente Medio. Se considera que ha estado en operación desde la época sasánida. Kermán se encuentra ubicada en el desierto de Dasht-e-Lut, uno de los más calurosos y secos del mundo, con un paisaje impresionante y en el que los jardines persas, construidos en los oasis que se encuentran en sus bordes, son una verdadera joya en el desierto. En la misma provincia de Kermán se encuentra la ciudad de Bam, conocida por su ciudadela de adobe, Arge-Bam, que es una de las estructuras de adobe más grandes del mundo. Nuestro recorrido termina en Sajedan, una ciudad cercana a la frontera de Irán con Afganistán y Pakistán, y un importante nodo de las antiguas rutas comerciales que unían Irán con el este de Asia. Sajedan es un importante centro religioso del Islam sunita, así que en el lugar destaca su icónica mezquita de Maki. Número 11. Irán. Datos históricos. Irán tiene una larga y rica historia que se remonta a miles de años. Fue el hogar de algunas de las primeras civilizaciones del mundo, entre ellas la de los medos, quienes en el siglo IX a.C. fundaron un imperio llamado el Imperio Medio, con Ecbatana, la moderna Hamadán, como su capital. En el año 550 a.C., Ciro el Grande, de la vecina tribu persa, derrocó al último rey medo, Astiages, e integró el Imperio Medo al recién formado Imperio Persa Aqueménida, el cual eventualmente se convirtió en uno de los imperios más grandes de la antigüedad. En su apogeo, bajo Darío I, el imperio persa gobernó sobre 8 millones de kilómetros cuadrados y sobre 50 millones de personas. El reino de los persas llegó finalmente a su fin tras la conquista de Alejandro Magno de todos sus territorios y la quema y saqueo por parte de los griegos de sus grandes ciudades como Susa y Persépolis en el año 330 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, la región de Irán en su mayoría quedó bajo el dominio de los Seleucidas, con su capital en Seleucia, cerca de la antigua Babilonia. El imperio Seleucida fue derrotado por los partos, y para el año 140 a.C., los partos ya gobernaban la mayoría del Irán actual. El imperio parto dominó Irán y Mesopotamia hasta que fueron derrotados por los persas sasánidas en el año 224 después de Cristo. Los sasánidas se proclamaron los herederos legítimos del gran imperio aqueménida, buscando restaurar el poder y la gloria de la antigua Persia.
Durante 400 años gobernaron sobre su nuevo y resurgente imperio que abarcaba todo Irán, Irak y la región transcaucásica. El imperio sasánida llegó a su fin a manos de los invasores musulmanes árabes durante las décadas de los años 630 a 650 después de Cristo, dando inicio así a la conquista de Irán por parte del Islam. Número 12. Irán, un país de contrastes. En el extremo oeste de Irán encontramos la región de Jorasán, cuya capital es la ciudad de Mashhad, la segunda ciudad más poblada del país. Mashhad es famosa por albergar el santuario del Imán Reza, uno de los sitios más sagrados del islamismo chiita. Debido a la presencia de este santuario, la ciudad es el destino de peregrinaje más importante de Irán, recibiendo cerca de 20 millones de peregrinos al año. Irán es el mayor productor mundial de azafrán y Jorasán es la región donde el prestigioso azafrán iraní ha sido cultivado y producido durante siglos. Dicho sea de paso, aunque el actual gato persa, célebre y querido por su gran pelaje, es el resultado de una cuidadosa mezcla de gatos, incluyendo especies europeas, es originario de esta región de Irán y fue introducido a Europa en el siglo XVII. Su nombre original era gato iraní, pero sin lugar a dudas, Irán es un país de contrastes y esto también resulta evidente en su historia. Mientras en el oriente destacan grandes ciudades de suma importancia dentro del islamismo chiita, en el suroeste del país destacan ciudades y lugares con una trascendencia histórica excepcional. Tal es el caso de la provincia de Juzestán, ubicada al suroeste del país, en donde comparte 1100 kilómetros de frontera con Irak. En Juzestán destacan lugares como el sistema de canales y puentes históricos de Shustar, construidos en la época de los sasánidas, en el siglo III después de Cristo, para uso agrícola e industrial, un patrimonio de la humanidad. Pero si de patrimonios hablamos en la región, sin lugar a dudas, destaca la antigua ciudad de Susa, cercana a la actual ciudad de Shush. Susa es la antigua capital elamita y una de las capitales persas, y donde destacan sitios como las ruinas del palacio de Darío I y la tumba del profeta bíblico Daniel, consejero de los emperadores babilónicos y persas, y célebre por sus profecías del final de los tiempos. Número 13. La Revolución iraní. Tras la conquista musulmana del reino persa en el siglo VII, el Islam suní fue instaurado en todo el país. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, el Islam chií fue introducido en el país y llegó a ser su religión oficial en el año 1501. Durante el siglo XVIII, tras un periodo de guerras civiles, la dinastía Qajar asumió el control sobre Persia, hasta que en 1925, con el apoyo de potencias occidentales, Reza Khan llegó al poder, instaurando la dinastía Pahlaví. En 1941, tras la Segunda Guerra Mundial, su hijo Mohammad Reza Pahlaví fue impuesto por Gran Bretaña y la Unión Soviética como su sucesor. Los Pahlaví promovieron políticas de modernización y occidentalización rápidas que molestaron a grupos tradicionalistas islámicos, por lo que entre 1978 y 1979 estalló la llamada Revolución Islámica, un movimiento de masas que terminó con más de 2500 años de monarquía en Irán. La Revolución Islámica fue liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, apoyado por grupos religiosos y de izquierda, cuyo objetivo final fue el establecimiento de un estado religioso basado en leyes islámicas. Entre las consecuencias de esta revolución islámica se encuentran una fuerte reprensión política interna, un aislamiento internacional debido a políticas de Estado como el apoyo a grupos islámicos extremistas como Hamas y Hezbollah, y la instauración de muchas políticas discriminatorias hacia la mujer, como por ejemplo la edad legal del matrimonio de niñas reducido hasta los 9 años.
o en otras áreas como el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, en las que la mujer recibe un trato bastante diferenciado con respecto al recibido por los hombres. Número 14.